Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Este lunes, camino ya acercándonos al 27 de febrero, fecha de la separación de la República Dominicana de Haití y la proclamación de su independencia, la constitución de la República. Pero hay que hablar de cómo sigue expresándose la podredumbre del poder. Andrés Navarro, el arquitecto que ahora ocupa las funciones de ministro de Educación, que es el ministerio que más presupuesto tiene, fuera del de la presidencia, por lo del 4%. Lo de la presidencia es sin límite, le quita a todo el mundo. Pero Andrés Navarro es el segundo que desde ahí lanza su precandidatura a la presidencia de la República. Los fondos del 4% están siendo cada vez más malversados. Yo diría que robados. Naturalmente no todo, porque para robar siempre hay que hacer algo, ¿no? Pero este es el segundo precandidato con los fondos del 4%. Porque por donde quiera que usted busque, Andrés Navarro no tiene fondos para campaña millonaria como la que ellos hacen. Si vemos la que ya ha hecho y sigue haciendo Amarante Baré, después de acumular enormes sumas de dinero que le dieron también para financiar la campaña multimillonaria de su hijo a diputado en la provincia de Espaillá, en Moca, se da cuenta de que son millones y millones los que sustraen del 4%. Por eso yo he dicho siempre que este gobierno, esa cúpula del PLD, los grupos asociados, la asociación de malhechores o delictiva, pública, privada, porque ahí participan jorocones del empresariado, lo pervierte todo, lo prostituye todo, incluyendo las buenas acciones. El pueblo conquistó el 4% a base de movilizaciones extraordinarias. Y se cometió el error de poner eso en manos de las candidaturas con un compromiso formal de boca. Y bueno, y Danilo cumplió el compromiso en cuanto a asignar el 4% a educación. Pero no para que se destinara a toda educación, sino para coger una parte para robárselo. El clan del poder. Y para usarlo para perpetuarse en el poder. Ya vimos lo que hicieron con las construcciones de escuelas y OISOE. Y previamente lo que hicieron con el tema de los solares para construir la escuela. ¿A cuántos PLDistas hicieron millonarios y cuánto peaje cobraron los altos funcionarios? Y todo eso para montar al mismo tiempo un fraude. Porque lo que está en marcha es un fraude de grandes proporciones. Que además tiene sus hallantes, ¿no? Se está anunciando la automatización del sistema electoral. Ojo, eso lo maneja la inteligencia militar especializada en las cuestiones políticas, los departamentos especializados en cuestiones políticas. Y la cúpula del poder es que maneja el tema de la automatización. Ahí asignan técnicos de la extrema confianza del presidente en plan de reelección. Eso puede incluir, en consecuencia, cuando se anuncia así, puede incluir el fraude electrónico, que ya se aplicó la otra vez, pero con un tollazo. Pueden estarlo perfeccionando. De manera que al fraude estructural, que implica volcar todo el poder del Estado
que no son solo los recursos del presupuesto, el acumulado de la corrupción en manos de ellos, sino que es además toda la maquinaria de los ministerios de alcance nacional puesto al servicio de la continuidad del partido y de la reelección del presidente de turno. Entonces esas cosas están vinculadas porque Navarro y Amarante Baré, que hacen campaña con los fondos de los contribuyentes, pero qué campaña además, repito, están situados en jugadas menores, podemos decir, ¿no? Es decir, son piezas del danilismo que la mueven en función de lo que se propongan en cada momento. Y este Navarro ahí con su carita de que medio de pendejito, ¿no? Porque hay varios así, tranquilones, ¿no? Amarante Baré tumultuoso. Este con su carita de así, de yo no fui, tiene sus rapas. Y es capaz incluso de decir, de lanzar su candidatura y entonces declarar que pone el ministerio, su cargo de ministro, en manos del presidente. En manos del presidente está siempre el que lo nombra y lo quita. De manera que los titulares que salieron y que renuncie, él no ha renunciado todavía, porque él va a tratar de estar el máximo posible ahí, lo que se lo permita a Danilo, en su lógica, para seguir utilizando los fondos de ahí y engrosando los propios. Y ya eso está comentándose dentro del mismo régimen. Y no es para ser candidato a eso, es para trampolín para una candidatura, que algunos dicen que es la que está aspirando realmente a la senaduría de la capital. Miren cómo entonces se afecta gravemente la sociedad. Cómo en esa jugadita se van millones y millones y millones. Y todo lleno de falsedades. Se postulan a un puesto como precandidato para conseguir otro. Ese es el pantano electoral. Esa es la trampa del 2020. Así van las cosas. Y ustedes verán cómo estará cada vez más embarrado de corrupción todo este proceso que están tratando de precipitar, de concentrar a la gente en esa porquería, ese poder de los grandes medios desplegados, haciéndole el juego a toda esa barbaridad. Pausamos y volvemos. Esta tarde se va a realizar una rueda de prensa piquete, convocada con rapidez porque se precipitan los acontecimientos en Haití, para un conjunto de personas y organizaciones fijar posición frente a lo que acontece en ese hermano país. Hay que decir que las movilizaciones que llevan más de 10 días han tenido una fortaleza extraordinaria por encima de todas las expectativas. Y no solo desde el punto de vista de su masividad y su energía, sino además de su contenido político. Porque en el centro de ese reclamo, de los reclamos, vamos a decirlo así, está la destitución del presidente y de su gobierno, de su gabinete, para producir un cambio político. Contra Jovenel Moïse se han sumado una serie de factores. El descontento
por el impacto que ha tenido los aumentos de los combustibles en las paupérrimas condiciones de vida del pueblo haitiano. El alto costo de la vida, pero además la evidencia de una corrupción de enormes dimensiones que incluye el robo de gran parte de los fondos de la ayuda venezolana, del gobierno bolivariano, chavista, de Chávez, porque Chávez fue el que diseñó ese plan de ayuda a Haití, para enriquecer a una serie de altos funcionarios y entre ellos el actual presidente. Es decir, que la idea y la posibilidad de destituir un presidente vuelve a tomar cuerpo en una república hermana de nuestra América. Recordemos aquellos momentos en que en Argentina, en una semana, tumbaron 5 presidentes. En Bolivia, así es que emerge el movimiento que encabezó Evo, tumbando presidente en Ecuador. Y esto desmiente categóricamente a los que aquí, todavía imbuidos de mucho conservadurismo, no quieren asumir ser dínamo motores de una línea por la destitución de esta dictadura mafiosa, corrupta y corruptora. Una dictadura sui generis, constitucional, institucional, pero en fin de cuentas dictadura. Todas las instituciones amarradas bajo el mando presidencial, dedicado fundamentalmente a enriquecer sus clanes y su asociación con las empresas privadas afines y a perpetuarse en el poder. Haití está dando un ejemplo. Todo parece indicar que Juvenal Moïse, el presidente de Haití, que es un pupilo de Martelly, otro presidente de la corrupción, puesto por Estados Unidos, los dos y apoyados por Estados Unidos, está preparando su vida. Ya ha mandado prácticamente toda su familia aquí a la República Dominicana. Entró la mujer, entró la hija, después un hijo, ahora otro hijo en jipeta por la frontera, ese es uno de ellos. Es decir, está preparando su vida, porque además son cobardes. Son ladrones, políticos ladrones cobardes. Cuando ven que las cosas se aprietan, tienen muchos millones colocados en bancos extranjeros que protegen también la corrupción y entonces buscan la manera de escapar. Vamos a ver para dónde se va Juvenal. Pero eso indica que es un gobierno en decadencia, en declive hacia la caída. Y eso por el empuje del pueblo haitiano, por la politización de la protesta en el mejor sentido, porque además se está planteando, lo están planteando las fuerzas más avanzadas de la protesta en Haití, que eso debe dar lugar a un proceso de anulación de la actual constitución que sirve a ese sistema dictatorial y abrir un proceso constituyente nuevo en la República de Haití. Miren cómo coinciden esas demandas con todo lo que nosotros hemos venido diciendo de manera reiterada respecto a la República Dominicana. Aquí la Constitución del 2010 fue la Constitución que amarró, perfeccionó las instituciones para que puedan parir, engendrar una dictadura constitucional, que es la que encabezaba Leonel en esta nueva fase. Y digo por eso, remodelar, perfeccionar, porque ya Balaguer hizo modalidades, desarrolló modalidades de esa dictadura. Pero ahora, después de cierto avance de espacios liberales, de forma de democracia liberal, de cierta alternabilidad, volvieron a controlar, a amarrar
desde el Partido de la Liberación Dominicana, que de liberación no tiene nada, que ha sido degradado progresivamente hasta parecerse mucho a todos los partidos históricos del despotismo ilustrado en la República Dominicana. Es decir, con mucho grado de disciplina, con mucha astucia, establecer ese sistema. El pueblo haitiano, o mejor dicho, hay que verse en el espejo del pueblo haitiano. Está dando un ejemplo. Y está dando ejemplo en medio de una situación en la que Estados Unidos quiere tumbar por golpe o por invasión militar el gobierno legítimo de Venezuela, que ha sido totalmente estigmatizado. La derecha tiene mucho más poder de comunicación, ha tenido toda la libertad para actuar y a eso le llaman dictadura. Y hay que estar alerta porque así mismo como están las tropas norteamericanas y los países aliados prestas a contribuir a destituir, a aplastar, mejor dicho, el proceso bolivariano. Así están para apuntalar el dominio de lo peor en Haití. Y ya hay movimientos por todas partes, incluso en República Dominicana, en la base de San Isidro. Pero ya de eso vamos a hablar posiblemente mañana. De manera que tengamos el alerta puesto. Porque hay un plan de intervención que estaba concentrado en Venezuela, pero que ahora se activa también para Haití. Haití está intervenido, pero es meterle más intervención, podríamos decir. Y posiblemente pasar en un momento determinado, si pierden control de la situación, a una invasión masiva. Y ustedes saben lo que es, el masacre se pasa a pie, la invasión y la intervención en Haití condiciona y significa una amenaza importante para nuestro país. Así que vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro. Estamos en febrero, un mes de mucha significación patriótica. En tanto patria es todo lo que toca la identidad nacional. Claro, patria, el denominativo patria viene de un lenguaje sexista, vinculado a patriarcado. En muchos movimientos feministas están utilizando la palabra matria para contrarrestar ese lenguaje sesgado que le da preeminencia a lo masculino. Pero ese no es el tema. El tema es que aquí en este mes se conmemoran dos fechas importantes. Ya una fue conmemorada, que es el desembarco de Camaño y la caída en combate, posteriormente herido, pero después fusilado, que sin duda alguna es la trascendencia de esa figura histórica que encabeza la epopeya más importante del siglo XX, en el 65, la Revolución de Abril y la lucha contra el invasor. La trascendencia a la eternidad en la historia. Por esa razón, y bueno, y porque también se conmemora la fecha de la separación y de la proclamación de la separación de Haití y la proclamación de la independencia, escogimos como movimiento camañista el 24, domingo 24, el próximo domingo, para hacer una parada simbólica que está concebida como conclusión de nuestro proceso de congreso, del segundo congreso, para dar a conocer al país un breve informe que delimita con claridad el posicionamiento aprobado en el Congreso del movimiento camañista en el marco de la actual crisis dominicana, una crisis estructural, profunda, de decadencia del sistema,
y respecto a la crisis mundial, pero muy especialmente en su expresión latino-caribeña, con todo lo que acontece en Venezuela y toda esta contraofensiva feroz del imperialismo. De manera que lo estamos invitando a esa parada que va a ser el domingo a las 10 de la mañana, comenzando en el edificio Copelo, que es la sede del gobierno en armas, de la presidencia de Camaño. Y ahí caminaremos un tramo corto hasta la estatua que está frente a la Puerta del Conde, para llevar flores al comandante Román y al coronel de Abril. Así que todos y todas están invitados, sobre todo nuestros amigos y amigas de Tiro al Blanco, a acompañarnos en ese momento de mucha importancia para nosotros en términos de la subjetividad y de la actitud que tenemos respecto a los graves problemas que afectan a la nación dominicana. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana en este Tiro al Blanco, espacio donde se puede decir, se dice siempre, lo que otros y otras, o muy pocos se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.